quiero que hoy el título, hablando de los propósitos de Dios para nuestras vidas, se llama El propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos a su imagen y semejanza. Amén. El propósito de Dios para nuestras vidas es hacernos a su imagen. Ya nos hizo a su imagen, fuimos creados así. Ahora quiere hacernos a su semejanza. Que usted pueda asemejarse a Él, a su Creador, en lo que usted es. Amén. Y me acompaña, vamos por favor, a la carta de los Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. A partir del versículo 3 hasta el 6. ¿Lo tenemos? ¿Me dicen amén, por favor? Ok. Dice, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Versículo 5, en amor, habiéndonos, repita conmigo, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Amén. Creo que esta escritura, esta carta a los Efesios, el apóstol Pablo está describiendo muy bien un propósito para nuestras vidas. Pero nos dice que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Es decir, mucho antes de que usted pudiese existir, ya Dios seguramente había escogido un propósito para tu vida. En el Evangelio se habla de la doctrina de los predestinados. Predestinados, en esta palabra que estamos viendo aquí, a lo mejor usted poco a poco, en el transcurso de esta palabra, usted va a entender lo que significa realmente. Pero quiero que vaya también conmigo a Romanos capítulo 8. En la Biblia aparece más de 20 veces en el Nuevo Testamento la palabra predestinado. Pero Romanos capítulo 8, versículo 29, a mí me llama la atención. Hay una palabra, el 8:28, ese versículo que todos nosotros conocemos y hablamos y decimos, para los que amamos a Dios, todos casi no sabemos esa palabra, ¿verdad? Para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso está en el versículo 28. Pero el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen como hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí una vez más, en Efesios nos habla de que fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en Romanos 8 una vez más habla de ser predestinado, pero específicamente dice aquí, predestinado para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Pero ¿qué significa predestinado realmente?
¿Cuál es el significado de predestinado? Buscando la palabra, la fuente de la palabra de predestinados, significa determinar antes. También significa destinar anticipadamente algo para un fin. También significa destinar, disponer, proponer, predeterminar, escoger, elegir, decidir, señalar o consagrar. Usted puede tomar la que a usted le parezca de repente mucho más fácil de digerir. Las palabras traducidas predestinado en la escritura antes mencionada proviene de la palabra griega proorizo, que tiene el significado de determinar de antemano, ordenar, decir con antelación. Así que la predestinación es Dios determinando ciertas cosas que ocurrirán antes de tiempo. La predestinación de Dios es que nosotros nos vamos a parecer a su Hijo y que vamos a ser igual a su Hijo. ¿En qué tenemos que parecernos a Jesús? En amor, en mansedumbre, en obediencia, en humildad. La Biblia nos habla de todo esto, ¿verdad? Conocemos a un Jesús humilde, ¿cierto? Conocemos a un Jesús con un dominio propio inigualable. Conocemos a un Jesús que ama de una manera inexplicable. Conocemos a un Jesús con una mansedumbre impresionante. Y Él nos escogió para que fuéramos igual a Él. Todos nosotros como seres humanos fuimos forjados con caracteres diferentes. Todos nosotros fuimos criados de maneras diferentes. Todos nosotros fuimos enseñados de maneras diferentes. Pero cuando llegamos a Cristo y entendemos esta palabra, todos vamos a un mismo carácter, al carácter de Cristo. Cuando todos llegamos al Señor y entendemos esto, entendemos que lo que Dios quiere es llevarnos a su imagen y semejanza. Entonces, puede ser que usted haya tenido una mala experiencia de vida o una buena experiencia de vida. Puede ser que para usted sea fácil o sea bueno, sea fácil o sea difícil hacer cambios en su vida. Lo que sí sé es que te tienes que parecer a Cristo. Lo que sí sé es que Dios ha predestinado, que te ha escogido con anterioridad para que te parezcas a Él. Así es. ¿Sabe? Con anterioridad me llama la atención. Es decir, más de 2000 años atrás, Dios dijo: Miguel, te he escogido para que seas igual que yo. Más de 4000, 5000, sin importarle y darle importancia a la fecha exacta de la creación, pero se dice que ahí marca una historia. Dijo: te voy a hacer igual que a mí. Fuiste escogido, fuiste, como dice aquí, predeterminado, decidí y señalé y te consagré para ser igual a mí. Amén. Qué impresionante. ¿Quién escogió ser igual a Dios? ¿Usted escogió ser igual a Dios? En Efesios dice, según su voluntad, dice. ¿Fue su voluntad? Yo no puedo decir que yo hice algo para que Él me escogiera, y usted y nadie puede decir yo hice algo para que Él me escogiera y fuera predestinado a ser igual a Él. No, Él lo hizo en su propia voluntad. Y yo creo que nadie puede renunciar a eso también, porque cuando Dios escoge, señala, determina, nadie puede renunciar a eso. Puede pasar toda su vida luchando contra eso. O puede unirse a la voluntad de Dios para su vida y ver los cambios de lo que Dios quiere hacer a su vida.
Amén. ¿Quieren un ejemplo bíblico? Vamos a Hechos capítulo 9, versículo 15. Hechos 9, 15 o Hechos en el capítulo 9 de Hechos habla de la conversión de Saulo. ¿Saulo quién era? Un perseguidor de la iglesia. Simpatizaba con era romano, fariseo. Él tenía muchos títulos. Y él decidió en su vida, decidió perseguir la iglesia. Él decidió sumarse a los sacerdotes de aquella época para seguir y apresar a todo aquel que profesara el nombre de Jesucristo. Y me llama la atención porque Saulo nunca escogió y dijo, bueno, yo quiero ahora hacer esto. No, él ya se había preparado. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preparado, hemos estudiado y hemos hecho toda nuestra vida una preparación para algo? Saulo también lo hizo. Saulo se había preparado para esto. Y me llama la atención en este versículo. Observe que Pablo dijo, el Señor le dijo, esto se lo está diciendo a Ananías, cuando le dijo que fuera a orar por Saulo. Saulo él le dice, Señor, pero yo he escuchado que este hombre persigue la iglesia y yo he escuchado que le ha hecho mucho daño. Le dice, sí, pero mira, y el Señor le dijo, ve porque instrumento, ¿qué? Escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Todo va bien hasta aquí. Todo va bien hasta aquí. Saulo no había escogido esto, pero ya va. Dios escogió por Saulo. Y en el versículo siguiente, ¿qué le dice? No solo termina, dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¡Wow! Y esto hizo en mi mente. Yo dije, no solamente lo predestinaste a hacer un cambio a su vida, sino que también a sufrir por causa de tu nombre. Él no había escogido y jamás creo que Saulo en su propia voluntad hubiese escogido decir, yo quiero sufrir por causa de Cristo. ¿Quién quiere sufrir aquí? Nadie levantó la mano. Porque ninguno de nosotros queremos sufrir. Porque nadie quiere sufrir en la vida. Todos queremos ser felices, todos queremos que nos pasen buenas cosas en la vida, todos queremos alcanzar metas y todos queremos que se nos dé todo en la vida. Y fácil de ser posible. No tan difícil, lo más fácil posible, por favor, Dios. Si nosotros pudiéramos escribirle a Dios, bueno, Señor, tú quieres que yo soy predestinado para ti, pero escúchame, ya va, paréntesis. Quiero que mi matrimonio sea perfecto y no haya problemas. Quiero que siempre haya una provisión full a mi casa. Quiero que también esto, y quiero esto, no quiero sufrir, no quiero que nadie me engañe, no quiero sufrir por esto, no quiero saber nada de esto. Y le diríamos a Dios, toma, aquí está. Aquí están mis condiciones por ser escogido. Pero no es así. Pablo fue escogido siendo un perseguidor de la iglesia y sin él saberlo todavía. En este momento Saulo no sabía nada de esto, pero Dios estaba diciendo, él va a sufrir. Él va a sufrir para que sepa cuánto se debe sufrir por causa de mi nombre. Algún día les voy a predicar el por qué también, qué movió a Dios a escoger a Pablo de esta manera. Fue por Esteban. Pero después se lo voy a predicar. Vamos a este ejemplo. ¿Sufrir? ¿Por qué sufrir? ¿Por qué no solo llevar el nombre de Cristo? No.
¿Por qué tengo que sufrir? Pregunto, ¿por qué Pablo tenía que sufrir ahí? Vamos a Hebreos ahora, capítulo 5, versículo 8. Hebreos capítulo 5, versículo 8. ¿Lo tenemos? Amén. Aquí está hablando de Jesús. En el capítulo 4 de Hebreos se está hablando de sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? Viene hablando capítulo 4 de Hebreos. Y en el capítulo 5, en este libro se empieza a describir que todo sacerdote tiene problemas y pecados y que debe presentar sacrificio por el pueblo y por él. Pero resalta a Jesús una vez más aquí y dice, y Jesús, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Jesús también sufrió entonces? Ya va, no sé si usted está entendiendo. Si Jesús sufrió, nosotros tendremos que sufrir. No sé, pero vaya por ahí más o menos, creo que va a ir la prédica por ahí. O lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y me gusta el versículo 9, observe el versículo 9 lo que dice. De Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido, ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Pero pásamelo a NBI, por favor. Y observa lo que, como lo dice NBI, ese versículo 9. Y ser así, perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Yo me puse a buscar la palabra perfeccionado. ¿Qué quiere decir perfeccionado ahí? Esto me llevó a la palabra también de que dice en Mateo, donde dice, sé perfecto como vuestro Padre es perfecto. Pero buscando la palabra perfeccionado, en griego significa o se pronuncia teleio. Teleio. Esa expresión fue la misma expresión que tuvo Jesús en la cruz al terminar la obra, teleio. Pero ¿qué significado tiene esa palabra teleio? Teleio significa completar. O sea, pudiéramos leerlo al ser así completado. Ese es el significado que detona del griego esta palabra. Él fue completo. Completo, es decir, literalmente lograr o figuradamente consumar en carácter. Es decir, si unimos el versículo 8 de Hebreos y el 9 del capítulo 5, me dice que por cuanto sufrió, aprendió obediencia y fue completo en carácter. Fue completado en carácter por lo que sufrió. Creo que algunos entendieron, pero otros no entendieron. Voy a explicarlo. Es decir, que lo que Jesús vivió y padeció, lo hizo completo en carácter. Esto me describe que el hecho de vivir circunstancias en nuestras vidas y situaciones en nuestras vidas, lo que Dios está buscando es que usted sea completo en el carácter de Dios. Porque usted fue predestinado a eso. Usted fue predestinado a eso. Para seguir, para que los termine de entender, vamos a Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48.
Dice, sean ustedes entonces, ¿cómo? Como vuestro Padre que está en los cielos es. Usted busca esa palabra en el original de perfecto y una vez más le va a detonar la palabra griega en el original, que es teleo, teleio, que significa de esta manera, sean completos como vuestro Padre que está en los cielos es completo. ¿Usted está completo? ¿Usted es completo a la imagen de Jesús? ¿Usted es completo en carácter? Usted ha sido escogido para estar completo en el carácter, igual que Jesucristo. Usted ha sido escogido, amado hermano. Usted ha sido seleccionado antes de la fundación del mundo para que usted sea completado en Cristo Jesús, como lo fue Cristo Jesús aquí en la tierra. Pero quiere decir que si Jesús sufrió y aprendió obediencia y así fue perfeccionado, completo, entonces Dios me está llevando al sufrimiento en algunas ocasiones para que yo aprenda obediencia y así pueda ser completo en mi carácter. Sí, es así. Usted va a pasar circunstancias en su vida constantemente para ser completado en el carácter a la imagen de quien lo creó a usted. Sí, es así. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento y madurez. Sí, es así. Maduramos muchas veces cuando sufrimos, porque nos parecemos a Cristo en medio del sufrimiento. Pero, ¿qué pasa cuando existen varias preguntas, como yo me las hice en alguna oportunidad? Y me hacía esta pregunta: ¿por qué me está sucediendo esto a mí si yo ya estoy haciendo lo bueno? ¿Cuánto nos preguntamos cuando estamos viviendo situaciones difíciles, circunstancias, tristezas, pérdidas, vacíos, a veces hasta desprecios? ¿Cuánto estamos viviendo eso, o de repente nos fue mal en un negocio? O de repente mi matrimonio se coloca cuesta arriba. En ese momento llegan este tipo de preguntas y dice, ¿por qué me está sucediendo esto a mí? Si yo estoy haciendo lo bueno. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo lo que he hecho es hacerle el bien, yo a usted no le he hecho el mal para que usted me haga a mí el mal. ¿Y cuántos nos preguntamos, pero si yo estoy yendo a la iglesia, ¿por qué me pasa esto a mí si yo estoy yendo a la iglesia? ¿Cuántos se han preguntado eso? No levante la mano. O también surge otra pregunta. ¿Dónde estaré pecando para que esto me suceda a mí? ¿Cuántos estamos de repente en problemas económicos difíciles o escasez en nuestras vidas o pasando una situación y lo que hacemos es, ¿dónde pequé? ¿Dónde estoy pecando? ¿Debo tener algún pecado oculto para que esto me suceda? Y simplemente lo que estás viviendo es porque Dios está madurándote y haciéndote completo a la imagen de Él. Y usted está pensando en el pecado que usted cometió para recibir eso, porque usted no se merece eso. Yo no me merezco esto. Nos decimos, yo no merezco esto, porque yo no le he hecho mal a nadie. Yo creo que a todos le he hecho bien. ¿Cuántos nos encontramos en esa situación? Difícil, ¿verdad? Y hay una tercera pregunta que yo me hice. Como que Dios no me ama.
como dice su palabra que me ama. Yo creo que a mí Dios no me ama. ¿Por qué? Porque no me va bien como a otro hermano. Yo creo que Dios ama más a aquel hermano. Porque a ese hermano no le pasa nada. Ese hermano lo que hace, todo le sale bien. ¿Y cuántos de nosotros, por no saber lo que Dios está trabajando en nosotros, terminamos pensando fuera de la voluntad de Dios lo que Él está queriendo hacer en nuestras vidas? Dios está tratando tu corazón, ¿sabes? Dios está obrando en tu vida. Cada situación difícil que estás viviendo es porque Dios te está haciendo a su imagen y semejanza. Cada una de las cosas que Dios está haciendo hoy en ti te va a hacer una mejor persona. Cada cosa de la que hoy estás viviendo, simplemente lo que Dios está haciendo es que está tratando contigo para que puedas ser como Cristo, para que seas a su imagen y semejanza. Cada una de las cosas que estás viviendo hoy es simplemente un proceso que es porque fuiste escogido para ser igual a Jesús. Pero yo no escogí esto me duele mucho. Lo mismo pudo haber dicho Pablo también, ¿verdad? Pablo pudo haber dicho esto también y haber dicho, bueno, pero yo no escogí sufrir. ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tenemos que sufrir? Podrían hacer esa pregunta. Déjame decir algo. Dios está trabajando en tu corazón. El sufrimiento te va a hacer igual a Cristo. Y Dios está. Y el día que sea transformado eso en ti, vas a recibir las promesas que hablaba nuestra hermana al inicio sobre todas las bendiciones que Dios tiene sobre nuestras vidas. Amén. Bien, no sé si usted pudo hoy ya entender hasta aquí, pero viene algo importante en esta prédica. ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo lo hizo Jesús en medio del sufrimiento? Mateo capítulo 26, versículo 57 al 68. Son 11 versículos. Y quiero que lo leamos juntos. Dice, los que, ¿lo tenemos? Los que prendieron, tomaron a Jesús, le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con el alguacil para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, no respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, ¿qué hacía? Callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además les digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo, ¡has blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigo? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué les parece? Y respondiendo ellos le dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazo y otros le abofeteaban, diciéndole, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Y solo quiero resaltar algo de esta escritura. La visión anticipada de Jesús en medio del dolor.
mientras lo abofeteaba, mientras estaba siendo ahí juzgado y señalado, él le dijo, desde ahora. En medio del dolor pudo decir, tener una visión anticipada del futuro, y dijo, desde ahora verás al Hijo del Hombre venir en las nubes con toda su gloria y en el poder de Dios. ¿Cómo así? Creo que debemos imitar a Jesús. Creo que debemos imitar a Jesús aquí. Y que en medio del dolor tú puedas anticiparte a la visión de lo que Dios tiene preparado en medio del dolor. En medio del dolor te puedes anticipar a lo que Dios prometió sobre tu vida y en lo que ha dicho sobre tu vida, porque lo que estás pasando hoy tiene un propósito divino, celestial, que te transformará y te hará ver que Dios es real y verdadero y va a cumplir con todo lo que ha dicho sobre tu vida. En medio de la prueba, tu visión anticipada, confía, todo estará bien. En medio de toda enfermedad, recuerda tu visión anticipada. Está vencida toda enfermedad en Cristo Jesús. En medio de la batalla, te puedes anticipar y decir, ya eres más que vencedor en Cristo Jesús. En medio de la escasez, te puedes anticipar y decir, en Cristo Jesús hay promesas de bendición sobre mi vida y mi familia. En medio de la debilidad, ante el pecado, te puedes anticipar y decir, entonces soy muy fuerte, porque mientras soy débil, entonces soy fuerte en Cristo Jesús, porque Él te hace fuerte. Si hay algo que podemos aprender, no podemos evitar el dolor, no podremos evitar la circunstancia, no podemos evitar las pruebas difíciles de tu vida. Eso es inevitable para tu vida. Pero lo que sí puedes hacer es que en medio de la prueba te puedas anticipar a las promesas de Dios para tu vida y estar afirmado y confiado que esa tormenta pasará y vendrá la bonanza para tu vida y verás la victoria de Dios para tu vida, amado hermano. ¿Saben? Hace unos días Dios se había anticipado a decirme algo. El Señor me dijo, en una mañana levantándome, sentí esa voz muy fuerte y muy clara que me dijo, todo estará bien, ustedes estarán bien. Y bueno, no estaba ni siquiera sufriendo para decir que estaba sufriendo ahí. No entendía lo que estaba diciéndome. A lo mejor pensé y dije, bueno, es una promesa para la iglesia. Puede ser que venga alguna prueba y la iglesia necesita saber esto. Lo que no sabía era que venía un chaparrón para mi vida, espiritual y matrimonial. Lo que no sabía era que venía una situación a tal punto que a lo mejor la mejor salida o a lo mejor de pensar en todo eso era el divorcio. Era lo más fácil. Pero Él se había anticipado diciéndome, ustedes estarán bien. Porque Dios no te va a evitar el dolor. Dios no va a evitar que sufras. Pero sí se va a anticipar a decirte lo que vas a recibir. La victoria que vas a tener. Sí se anticipó para decirte, en este mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo.
cierro con este versículo, 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Hoy usted puede decirle bienvenido proceso, bienvenido sufrimiento, porque de esta voy a salir parecido a Jesucristo. De esta voy a salir muy parecido a Jesucristo. Así que sin temor. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. Y me impactó tanto porque cobra más sentido este versículo para mi vida. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotras las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Son eternas en tu vida. Amado hermano, no sé qué estás viviendo, no sé qué puedas estar sufriendo hoy, pero te puedes anticipar. Hoy podrías anticiparte. ¿Será que hoy puedes, en medio del dolor, anticiparte y mirar a Dios? Así como lo hizo Esteban en medio del sufrimiento, estaba siendo apedreado y dice que él levantó la mirada y dice, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y al haberse anticipado a él, le dice, Señor, y no le cuentes a ellos esto por pecado, porque no saben lo que están haciendo. Recibe mi espíritu. Y ¡pum! Se entregó el Señor ahí. Hoy usted va a ser un hombre maduro espiritualmente, una mujer madura espiritualmente. Porque usted hoy, amado hermano, ahora va a saber que cuando venga procesos en su vida, cuando venga circunstancias a su vida, usted simplemente está siendo tratado para ser a la imagen de Jesucristo. Y que en medio del dolor, lo que tiene que haber son personas maduras espiritualmente como Cristo. Y anticiparse en medio del dolor a la victoria que ya está por adelantada sobre su vida. Póngase sobre sus pies. Vamos a orar. No sé si usted puede ser lo suficientemente entendido a esta palabra. Porque lo peor que pudiéramos conseguir no es a una persona que después de una palabra como esta diga, pero es que usted no ha conocido bien mi situación. Yo he hecho todo lo mejor posible y no he recibido nada bueno. ¿Saben? Por favor, si todavía con esas inmadureces vamos a seguir, no vamos a ver crecimiento y usted no se va a parecer a Cristo en esto entonces. Usted necesita entender que Dios está permitiendo para que usted pueda ser transformado a la imagen, porque usted fue escogido para ser igual a Él. Entonces, ¿será bueno sufrir? Nadie quiere sufrir, lo dijimos hace rato. ¿Quién quiere sufrir? Nadie. Pero ser entendido en el sufrimiento hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Yo no quiero sufrimiento para usted. Pero si es necesario sufrir para aprender obediencia, pues entonces vamos a tener que asumir la responsabilidad. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por ministrar nuestros corazones y nuestras vidas. Señor, muchas veces nos preparamos para enfrentar la vida, pero nos preparamos de manera laboral, nos preparamos de manera física, pero muchas veces no nos preparamos
para enfrentar el sufrimiento y las aflicciones. Y que seguramente tú has escogido de antemano y has permitido circunstancias a nuestras vidas para que seamos transformados a la imagen de Cristo. Situaciones inexplicables, cosas que no merecíamos, cosas que no entendemos hoy, pero que si están pasando y te sucedió, es porque Dios sabe lo que está haciendo y está permitiendo para transformar tu vida y tu corazón. Así que no más preguntas de inmadurez, y perdónanos Dios cuando hemos sido inmaduros al preguntar. Hoy queremos ser lo suficientemente completos, por lo tanto queremos imitarte en esto, en adelantarnos en esa visión anticipada de lo que ya en medio de la prueba sabemos que viene para nuestra vida. Te doy gracias porque siempre das la salida junto con la prueba. Y te doy gracias porque siempre vemos la recompensa de las pruebas. A ti te damos la gloria. Y hoy te doy la gloria a ti. Bendito eres tú, Señor, por haberme permitido vivir lo que he vivido para madurar y crecer a tu imagen. Bendito por siempre y para siempre sea tu nombre, Jesucristo. Amén.